¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video del curso de programación en Java. En esta ocasión vamos a checar los tipos de datos en este lenguaje, es decir, ya vamos a empezar a trabajar junto con variables a definir diferentes tipos de datos. En datos me refiero por ejemplo a datos de tipo entero, de tipo flotante, es decir con punto decimal, o datos por ejemplo de texto como cadenas de texto o una letra, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Va a ser un video bastante interesante, pero un poquito más largo a lo habitual. Entonces vamos a comenzar, no me quiero enrollar demasiado. Yo ya creé aquí un proyecto que se llama tipos de datos, ya saben ustedes crear proyectos, si no, pues aquí les está apareciendo un video en pantalla, bueno, en la esquinita, para que ustedes puedan ver cómo se crean proyectos en Java. Bueno, en este caso NetBeans. Bueno, ya, vamos a empezar. Vamos a trabajar, miren, yo aquí tengo descargada lo que sería esta tablita que descargué de una página, que es una página muy buena de programación. Me aparecen los diferentes tipos de datos que nosotros podemos trabajar en programación en Java. En este caso tenemos el boolean, char, byte, short, int, long, float, double. Parece que estoy haciendo las tablas de multiplicar o no sé qué estoy haciendo, pero bueno, aquí están los diferentes tipos de datos. Vamos a trabajar con los datos de tipo entero, que son estos de aquí, estos 4 de aquí. Tenemos para escoger una gran variedad, ¿verdad? Tenemos 4. Bien, pues vamos a diferenciar cada uno entre ellos, que la única diferencia es el tamaño en bits que van a ocupar en nuestra memoria de nuestro sistema, de nuestra computadora, y el valor mínimo y máximo que pueden almacenar. Es decir, este byte es bueno utilizarlo porque ocupa muy poca memoria en el sistema, pero llega hasta el número 128. Si tú quieres guardar un valor 129 dentro de esta variable, no puedes. Ni el 128 puedes guardar realmente. Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo cuándo utilizar una y cuándo no. Esa es la diferencia de cómo saber cuándo utilizar una. Ok, ¿cómo se declaran las variables en Java? Y para declarar variables necesitamos un tipo de dato. Entonces, vamos a declarar una variable. Lo primero, para declarar una variable necesitamos especificarle al programa el tipo de dato. Nosotros estamos trabajando, como les comenté, con estos datos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con un dato de tipo byte. Byte, tipo de dato. Para declarar variables, tipo de dato. Luego, un nombre a la variable, por ejemplo, número, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir o vamos a inicializar la variable. Para declarar una variable, únicamente con esto ya tenemos declarada una variable. Entonces nosotros podemos inicializarla, es decir, asignarle un valor, o podríamos hacerlo abajo, por ejemplo, número va a ser igual a 7. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Declaramos primeramente la variable llamada número, se pone el tipo de dato y el nombre de la variable y punto y coma, siempre punto y coma al final. Y luego estamos inicializando, número va a ser igual a 7. Pero bueno, yo esta inicialización, yo la puedo hacer aquí arribita. Número va a ser igual a ¿qué? A algo. A un número. Byte es un tipo de dato entero, entonces yo no le puedo poner 1 con decimal porque byte es un valor de número entero, ni tampoco le puedo poner una cadena de texto, ni tampoco, bueno, cadena de texto así con comillas, tampoco no puedo, entonces simplemente un número. Y vamos a imprimir, recuerden south y tabulador, y vamos a imprimir número. De acuerdo, ya sabemos cómo imprimir. Cuando estamos imprimiendo valores, lo tenemos que hacer sin las comillas, simplemente la variable como tal. Y vamos a ejecutar clic derecho, run file, ¿de acuerdo? Y vean que nos imprime 7. Ok, ya sabemos utilizar la primera, el primer tipo de variable, que en este caso es byte. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que a lo mejor nosotros queremos guardar un valor 129. Pues me va a decir error, me va a decir que son tipos incompatibles, que no se puede utilizar byte. Y si yo trato de decirle, ok, no me importa, yo quiero correr esto, pues me va a tirar errores y ya ahí empezamos los problemas, ¿verdad? Entonces yo puedo almacenar hasta el 127, vean que el 127 sí me lo permite, pero ahí me lo imprime todo, pero el 128 ya no me deja, entonces hasta el 127 creo que está perfecto. Ok, ya sabemos cómo utilizar byte, ahora vamos a utilizar short. Short es otro tipo de dato, por así decirlo, que tampoco casi no se utilizan, ni byte ni short se utilizan. Yo no los he utilizado realmente, pero es bueno saber que existen. La diferencia de short es que abarcan números aún más grandes, desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Es decir, si nosotros queremos imprimir el 32.767, sí me va a dejar, miren, lo corremos y sí me deja, ¿verdad? Pero si yo quiero imprimir el 32.768 ya no me deja, me está dando el mismo error de antes. ¿Por qué? Porque ya no existe o ya no tiene esa opción de expandirse tanto el número. Entonces
es la dificultad de utilizar byte o short. Entonces, ¿qué se utiliza habitualmente? Int, que int es el siguiente tipo de dato entero. Entonces vamos a utilizar int, y en int pueden ver que podemos almacenar números aún más grandes. Yo ya le añadí más números y le añado todavía otro más y me lo sigue imprimiendo a la perfección. Entonces normalmente vamos a utilizar int, al menos que tengamos datos muy exagerados, pues vamos a utilizar el último tipo de dato, que es long, que bueno, ya les digo, yo jamás lo he utilizado como tal hasta el momento, así que bueno, algún día sí lo ocuparemos, pero ya eso es para un tipo, vean, ya le añadí todavía 2 números más para un tipo de dato muy exagerado, ¿de acuerdo? Entonces esos son los tipos de datos enteros. ¿Por qué enteros? Porque solo son números enteros, yo no le puedo añadir un punto decimal y algo más, entonces no se puede. ¿Vale? Entonces ya hemos trabajado con los datos de tipo entero. Ahora, quiero declarar variables de tipo flotante o con punto decimal. Pues tenemos dos tipos de datos, el float y el double. ¿De acuerdo? Como coma flotante, como les decía, con un punto decimal, 7.7, 8.99, 7500.320, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se declara una variable? Primeramente vamos a especificar el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato dijimos que podemos utilizar para punto decimal, float o double? Vamos a comenzar con float, que es el más habitual o al menos el que más se utiliza. Yo ocupo mucho float porque ocupa menos espacio y almacena gran cantidad de números flotantes. Entonces, float, y le vamos a poner, por ejemplo, decimal. Entonces declaramos variable. ¿Qué tipo de dato tiene tu variable? Float. Nombre de tu variable, decimal. Y la vamos a inicializar con un valor, en este caso 7.8, y le damos punto y coma. Ojo, aquí me está dando un pequeño problemita, me dice que no se puede utilizar un float, bueno, no se puede convertir un double a float. ¿Por qué? Porque este 7.8 me lo está tomando como si fuera un tipo de dato double. Miren, si yo le cambio aquí a double, que es el que vamos a ver ahorita, no hay ningún problema. Y si yo imprimo esto, south, y imprimo decimal, no va a haber ningún problema, me va a imprimir 7.8. Entonces, ¿cuál era el problema con float? ¿Por qué float no me está dejando si dijimos que float también almacena números decimales? Pues lo que está pasando es que yo le tengo que, en algunas computadoras, porque en esto yo tengo una computadora Windows y no me genera este problema, simplemente me lo genera en este sistema operativo Mac. Entonces, probablemente es el sistema operativo nada más, pero si tú también tienes este problema y estás teniendo lo mismo que yo, ponle una F. Y me dirás, ok, pero si yo le pongo una F se va a imprimir 7.8F y no quiero eso. Pues no, mira que se imprime 7.8 nada más, la F como que me la ignora, simplemente es una referencia. Y si no quieres añadirle tú una F porque se ve feo, puedes hacer lo siguiente, miren. Puedes abrir dos paréntesis después del igual y antes del número y poner la palabra float. Estás haciendo como que otro parseo, como un parseo dentro de la variable para que no tenga ningún problema. Si tú ejecutas, me imprime 7.8 sin necesidad de añadirle la F, y que incluso se la puedes añadir, miren. Pero bueno, tienes esas dos opciones, o le pones float así dentro de paréntesis o le añades una F al final. No en todas las computadoras es esto, pero al menos en Mac me lo está pidiendo, así que por si tienes ese problema ya sabes cómo solucionarlo. Y bueno, ya te comenté, tenemos otro tipo de dato que es el tipo de dato double. Y bueno, el tipo de dato double, como les comenté, es prácticamente lo mismo que lo que sería el tipo de dato, en este caso que era float, aquí lo tenemos. Son prácticamente lo mismo, lo único que cambia es que double almacena todavía más números que lo que podría almacenar una variable de tipo float. Así que si se dan cuenta es prácticamente lo mismo y hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? En cuanto a variables o tipos de datos con coma decimal o punto decimal, entonces bueno, vamos a pasar ahora sí ya a los últimos prácticamente 3 que nos hacen falta, el cual va a ser el char, el boolean y otra que es string, que obviamente no está aquí, pero se las voy a explicar un poquito más a fondo. Vamos a comenzar con boolean, ¿vale? Vamos primeramente a borrar todo esto, a ver que no estoy seleccionando lo que quiero borrar, y vamos a declarar una variable de tipo, boolean. Uy, me estoy equivocando. Boolean, ¿vale? ¿De acuerdo? Así se declara boolean todo en minúscula. Y vamos a ponerle un nombre a esta variable. Por ejemplo, condición. Normalmente estas variables vamos a trabajar con condiciones. ¿Por qué? Porque boolean puede tener dos datos o puede ser inicializada de dos formas diferentes. Una con la palabrita true, que esto significa, por ejemplo, la condición es... Y vamos a concatenar con lo que sería condición, ¿de acuerdo? Si yo imprimo esto, ¿qué creen que me va a salir? ¿Creen que me va a salir la condición es igual a true? Pues
Sí, la condición es true. Entonces estarán preguntando, ¿solo se puede utilizar true? Pues no, también podemos utilizar la palabrita false, que sería falso. Y la otra era true, es verdadero. Entonces, en pocas palabras, ¿para qué nos sirven los tipos de datos booleanos? Eso nos puede servir, por ejemplo, para usar condiciones. Si algo se cumple y esta palabrita sigue siendo, por ejemplo, false, se va a ejecutar cierto código. Si la condición no se cumple y esta palabra también cambió en el estado, en el proceso de algo que hayamos hecho, pues ya no se va a ejecutar cierto código. Estas booleanos funcionan más que nada para condiciones. Si algo es verdadero, pues pasa algo. Si es falso, pasa otra cosa. Por el momento no lo vamos a estar ocupando hasta que lleguemos más o menos al apartado de condicionales. Así que hasta aquí lo vamos a dejar con boolean. Ahora bien, todavía nos falta una pequeña cosilla, el cual es el tipo de dato char y el tipo de dato string. Bien, vamos a comenzar con el tipo de dato string. Primero, vamos a declarar una variable de tipo string, la S es mayúscula y vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, palabra, ¿de acuerdo? Y le vamos a inicializar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos inicializar una palabra, nosotros no la podemos como tal poner así. Tenemos que poner comillas, comillas dobles, ponemos la palabra dentro de las comillas y cerramos con un punto y coma. Y ya si imprimimos esto, pues simplemente le ponemos palabra, por ejemplo. Ejecutamos o corremos nuestro programa y si se dan cuenta aparece la palabra, ¿no? También podríamos concatenar, por ejemplo, poner la palabra es más y concatenamos con la variable palabra y sale la palabra es Joel. Bueno, aquí me hace falta un espacio, ¿de acuerdo? Y como les digo, podemos imprimir eso o incluso números. Estos números los va a tomar como cadena de caracteres, o sea, no van a ser números como tal, simplemente van a ser caracteres, una cadena de caracteres como texto, ¿de acuerdo? Entonces, pues simplemente es todo lo que les puedo decir de string. Ahora bien, vamos a pasar al último tipo de dato. Bueno, voy a comentar esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver algo, miren. Vamos a imprimir ahora, bueno, a crear una variable de tipo char, ¿de acuerdo? Que ya es el último tipo de dato que nos hace falta. Nosotros le vamos a poner de nombre letra. Letra va a ser igual a, ustedes se preguntarán, ok, si en string, que es texto, nosotros utilizamos esto para guardar una única cadena, porque char solo guarda una única letra. No pueden ponerle aquí varias letras, no. Simplemente guarda una letra, entonces dirán, ok, se pone dentro de comillas, porque tú me dijiste que se ponía texto dentro de comillas. Sí, pero solo en strings. En char cambia la cosa. De lugar de poner comillas dobles, vamos a poner una comilla, una de estas comillas que nada más tiene una en cada lado, y dentro si guardamos la letra que estamos queriendo guardar. Por ejemplo, aquí le voy a cambiar la letra es, voy a borrar esta concatenación porque ahora letra es la que guarda el carácter. Entonces si yo ejecuto me va a decir la letra es letra. Bueno, la letra es G. Yo me confundí ahí. Puedo guardar por ejemplo la J y de igual forma la letra es J, me va a imprimir. Pero no puedo guardar más de 2 caracteres o más de un carácter, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente eso es todo con los tipos de datos en NetBeans. O bueno, más que nada NetBeans, más que nada es en Java. Y pues prácticamente ya hemos terminado. Entonces simplemente queda practicar mucho, tratar de entender los tipos de variables, perdón, de datos. Es un tema pues ya más avanzado, por así decirlo, en el aspecto de que ya entendiendo esto y sabiéndolos utilizar, ya podemos hacer muchísimas cosas. Podemos pedirle datos al usuario y guardarlos en una cierta variable de cierto tipo de dato para poder posteriormente hacer operaciones, hacer diferentes procesos con los datos que se guarden en cada variable. Así que era importante entender esto y ahora vamos a pasar a cómo poderle pedir datos al usuario. Así que muchísimas gracias por haber visto este video. Si te gustó, ya sabes, déjame tu like, tu comentario, tu favorito, suscríbete si es que aún no estás suscrito y nos vemos en la próxima. Adiós.